Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Quiero hacer una introducción muy breve. No quiero quitar tiempo de los invitados por quienes estamos hoy acá. Para la facultad es un verdadero placer tenerlos invitados y a ustedes asistentes en un tema que creo hoy en día es de la mayor relevancia y que creo que nos va a generar muchas otras conversaciones de aquí en adelante. Entonces, pues primero quiero darles las gracias a mi empresa porque con Andrés y con Ana María fueron los quienes iniciaron esta conversación para tener este espacio. Muchas gracias por haber venido acá, bienvenidos, espero que sea la primera vez de muchas otras para tenerlos aquí en la Javeriana. También pues hoy teníamos a la maestra Natalia Ángel, quien desafortunadamente tuvieron una sala plena extraordinaria, por lo cual me pidió enviarles disculpas por no poder asistir. Y entonces Daniel Rivas del despacho de la magistrada nos acompaña hoy acá. Daniel, pues, muchas gracias por haber venido para contarnos un trabajo muy específico que en ese despacho ha tenido un movimiento y un interés que ha despertado importante. Y a Dayana Becerra de la facultad, pues, muchas gracias por ayudarnos a moderar y Dayana va a estar aquí dirigiendo el bar. Entonces, pues, sin más, un saludo muy afectuoso del decano y pues bienvenidos hasta su casa. Espero que sea la primera de otras conversaciones sobre este tema muy interesante. Entonces, pues, gracias. Juan Camilo, bueno, muchas gracias por estar acá. La hora y demás, comentábamos, los estudiantes de pregrado ya están en su periodo de exámenes y pues agradecerles acá esta presencia de ustedes hoy. Vamos a hablar en primer lugar un poco del contexto de la reciente sentencia de la Corte Constitucional, la de 123 de este año, que además está muy recientemente expedida. En esta sentencia, pues como muchos sabrán, ya se reconoce por parte de la Corte el desplazamiento forzado como consecuencia y causa de temas ambientales generados por problemáticas ambientales, entre ellos causas asociadas al cambio climático. Entonces, quisiera que nos contaras un poco esas consideraciones, primero prácticas y también jurídicas en las que se basó la Corte para dar este fallo, que por sí es un fallo que considero que puede ser histórico y bien importante, porque tradicionalmente en Colombia hemos hablado de conflicto o desplazamiento asociado al conflicto armado. Entonces, un poco que nos cuentes ese sustento práctico y jurídico de esta sentencia que origina el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas ambientales. Bueno, Nayana, muchas gracias. En primer lugar, agradecer en nombre de la doctora Natalia y la Corte Constitucional la invitación a participar en este conversatorio. Como lo contaba el doctor Contreras, ella tiene que extender las disculpas porque la citaron de última hora a la sala plena, pero que no quería perder la oportunidad de establecer estas conversaciones porque, como lo dice Dayana, estamos dentro del despacho convencidos que en efecto va a ser una sentencia que va a marcar una tendencia importante, no solo en la Corte Constitucional, sino en general en el mundo. De hecho, la semana pasada teníamos la conmemoración de los 20 años de la sentencia T025 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y una de las conclusiones que salió del evento con la participación de expertos nacionales e internacionales es justamente eso, lo visionaria que es esta sentencia T123 del 2024, precisamente porque amplía la protección a desplazados forzados por factores ambientales. Con esto no quiero decir que la Corte Constitucional nunca haya protegido en su historia víctimas de desplazamientos forzados por factores ambientales, pero esta es la primera vez en la historia de la jurisprudencia de la Corte que se reconoce y se crea esa categoría propiamente dicha, y en particular ampliándola también a los factores de degradación ambiental y a los asociados al cambio climático. A grandes rasgos, este caso se trata de un caso que fue seleccionado por una de las salas de revisión de la Corte Constitucional, en donde una pareja de señores, una de 64, el otro de 66, vivían en un municipio rural del departamento de Arauca. En el año 2015 hay una fuerte ola de lluvias, hay inundaciones en el municipio y se ven obligados a desplazarse
dejando su predio abandonado de manera temporal, mientras que baja la inundación. Se desplazan al centro municipal, pues, o a la cabecera municipal, están un tiempo ahí, reciben una ayuda humanitaria de emergencia o inmediata, que es la que se da en los primeros 3 meses del desplazamiento, y al cabo de un tiempo regresan a su predio porque ya bajan las inundaciones, en teoría pueden volverlo a habitar, y en el año 2016 vuelve a haber una inundación y se desplaza nuevamente porque el municipio no había tomado medidas de prevención y adaptación a este tipo de situaciones. A raíz de esto ya los dos señores se quedan en la cabecera municipal, viviendo como pueden allí, y dicen, bueno, somos desplazados forzados, vamos a buscar la ayuda del Estado. Y entonces acuden a la unidad de víctimas para pedir que sean reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado a través de un derecho a petición. Y la unidad de víctimas lo que les dice es, vea, ustedes tienen que ir al Ministerio del Interior a decir que ellos obviamente por la edad dicen, y pues por lo que estaban tan retirados, porque en Saravena, que era el municipio donde estaban, no había oficina ni de la unidad ni del ministerio, dicen, no podemos desplazarnos hasta allá, permítanos rendir pues como la solicitud por escrito, le responden que no, y al final deciden poner una acción de tutela porque no son reconocidos como desplazados forzados y por tanto no tienen acceso a las ayudas y a los apoyos que tiene el Estado para responder al fenómeno del desplazamiento forzado. La respuesta de las entidades demandadas, que no eran solo la UARIP, sino también el Departamento de Prosperidad Social, la Alcaldía, la Gobernación, el Sistema Nacional de Prevención y Atención a los Desastres y la Defensoría del Pueblo, casi todas las respuestas coincidieron en decir dos cosas. La primera, esto no es con nosotros, acá es un tema de un desastre natural, por lo que solo le correspondería al Sistema Nacional de Atención de Riesgos y más concretamente a la unidad. Y la segunda es, esto excede las competencias y el alcance porque no son víctimas de desplazamiento forzado. Acá la única forma de incluirlos en el registro de víctimas es que hayan sido desplazados por factores asociados al desplazamiento forzado. Los jueces de instancia, el primero declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de procedencia, salvo en el caso del derecho de petición, en donde amparó, no por una razón de fondo, sino simplemente porque encontró que no se había notificado adecuadamente pues, la respuesta al derecho de petición. Los accionantes impugnan la decisión y en segunda instancia revocan la decisión y dicen acá no procede respecto a ninguno de los derechos ni siquiera respecto al derecho de petición porque sí fue notificado. La Corte Constitucional entonces selecciona la revisión para revisión este caso y entra a reconocer de entrada una cosa muy importante y es por más allá de si la legislación reconoce o no a estas personas como víctimas del desplazamiento forzado, lo son. Es decir, cumplen con la definición internacional y nacional que se ha dado de desplazamiento forzado, que básicamente, interno, perdón, que básicamente dice, tienen que huir de su hogar o de su domicilio de manera involuntaria o forzada y sin transgredir las fronteras nacionales. Y sobre esa base, entonces, las consideraciones ya jurídicas que tiene en cuenta la Corte Constitucional para adoptar el fallo tienen que ver básicamente con tres cosas. La primera es el desarrollo internacional que ha tenido el tema de la protección al desplazamiento forzado por razones ambientales y en términos generales a la adaptación, prevención y mitigación del cambio climático. En segundo lugar, establece e identifica cuáles son las características y los efectos que tiene el desplazamiento forzado por razones ambientales y por factores ambientales. Y en tercer lugar, identifica cuáles son las obligaciones correlativas que tiene el Estado colombiano, ya sea por razones de derecho internacional o razones de derecho nacional. Así pues, y simplemente para mencionarlo muy rápidamente, frente al derecho internacional, distingue en dos grandes categorías. Una cosa es lo que se ha dicho en el soft law respecto al desplazamiento forzado por razones ambientales, para lo que reconoce y trae a colación los principios DEN, que, pues, tal y como lo comentaban en el evento de la semana pasada, se llaman así, pero realmente la autora y como la mente intelectual detrás de la creación de los principios DEN fue Roberta Cohen. Son los que definen en términos generales cuáles son las características de los desplazamientos forzados internos y allí explícitamente se reconoce que puede ser por razones asociadas a desastres.
naturales o producidos por el ser humano. Aquí vale acotar que la Corte Constitucional en providencias anteriores ya había reconocido, por un lado, que son principios orientadores de la legislación colombiana, pero también que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Y sumado a ello, reconoce también y trae a colación los principios Piñero, que son los que tienen que ver con la restitución de viviendas y patrimonio de las personas desplazadas y los refugiados, en donde básicamente lo que se dice es, independientemente de la causa, sea por violencia, por conflicto armado o por cualquier otra causa, es importante que los estados reconozcan y garanticen que se va a restituir los derechos de las personas víctimas, ya sea del desplazamiento forzado o del tema del refugio. Entonces, eso es lo primero, como un soft law que reconoce que sí existe la figura del desplazamiento forzado por razones ambientales en el mundo. Y trae a colación entonces ya un marco normativo internacional en donde se pueden extraer obligaciones concretas y exigibles a los estados. Entonces, clasifica ese marco internacional como en tres grandes categorías: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del medio ambiente y el derecho internacional que versa sobre la gestión del riesgo de desastres. No me voy a extender a señalar cuáles son los instrumentos concretos, pero digamos que acá está la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, está el Protocolo de Kioto, el Marco de Adaptación de Hyago, el de Sendai, etcétera, etcétera. Y el Acuerdo de París, por supuesto. Y ya sobre esa base, entonces pasa a reconocer, a caracterizar cuál es esta figura del desplazamiento forzado por factores ambientales. Y acá es importante señalar que desde el principio de las consideraciones la Corte hace énfasis en que esta categoría incluye tres formas de desplazamiento ambiental. Como les decía y les anticipaba en un principio, aquellos que son productos de desastres naturales, aquellos que son producto de la degradación ambiental ocasionada directamente por el ser humano, y de manera más general una tercera categoría, y es todos aquellos desplazamientos derivados del cambio climático. Y hago el énfasis en esto por una razón, y es que las características que identifica la Corte Constitucional en esta sentencia frente a este fenómeno es, más allá como de los tres criterios de definición de qué es un desplazamiento forzado, está el tema de la connotación multicausal, y con esto se refiere a que no es necesariamente identificar un hecho concreto que produzca el desplazamiento. De hecho, por lo general, cuando se trata de factores de degradación ambiental, pues es muy difícil determinar cuál es el hecho concreto que está ocasionando el desplazamiento. ¿Sí? No es como en el caso del desplazamiento por el conflicto armado, que hay un hecho victimizante concreto, es decir, tratan de reclutar al hijo de la familia, o hay un enfrentamiento entre el ejército y un grupo armado que produce el desplazamiento, sino acá poco a poco se va generando como esas razones que conducen a que la persona diga, eventualmente no voy a poder vivir acá, o simplemente ya no puedo vivir acá. Y esto me lleva a lo segundo, y es que la Corte reconoce explícitamente que acá el concepto de forzado se desdibuja un poquito, no es como no tengo opción absoluta, sino es como un matiz entre lo voluntario y lo involuntario, ¿sí? Pues porque, es decir, obviamente sí tiene elecciones para quedarse a vivir allí, aguantar otro tiempo esas condiciones que se van a ir deteriorando poco a poco, pero que al final, al cabo del tiempo, no va a poder subsistir ahí en condiciones de dignidad. Entonces, por un lado, como les digo, por ese lado está el tema de la connotación multicausal, el tema de que resulta de una mixtura o varias causas concretas. Y lo tercero y lo cuarto tiene que ver con que pueden ser desplazamientos temporales, como el que le ocurrió a los accionantes en el año 2015, que se tuvieron que desplazar durante un tiempo por fuera y después regresaron, o pueden ser desplazamientos con carácter definido. Y por último, una cosa que tanto para la magistrada Natalia como para todo el despacho en la Sala Especial de Seguimiento es súper importante, y es el tema de que el desplazamiento forzado por razones ambientales afecta particularmente a quienes son más vulnerables. Y acá destacamos en la sentencia, y destaco eso acá por una razón muy concreta, y es que dentro de los más vulnerables del país ya están los desplazados forzados por razones del conflicto armado. De hecho, la última encuesta nacional de verificación de la Comisión de Seguimiento revelaba esto. Con todo y con el paso de los 20 años, los cambios que ha habido en la política pública en materia de desplazamiento forzado, los desplazados forzados siguen siendo los más pobres dentro de los pobres y siguen siendo los más vulnerables dentro de los vulnerables.
Y entonces es necesario reconocer la posibilidad de una interseccionalidad en el caso de los desplazamientos forzados por factores ambientales. Y esto pues obviamente nos lleva a decir que la T025 del 2004 ya nos aporta una información muy importante que es extrapolable al caso de los desplazados forzados por factores ambientales, y es el nivel de afectación que puede generar el desplazamiento forzado también por factores ambientales. Entonces, se afecta en términos generales el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la vivienda, a la salud, a la educación, entre otros múltiples derechos, y incluidos derechos que fueron reconocidos explícitamente como tal en esta sentencia de 025, que, por ejemplo, el tema de la unidad familiar, como el tema del registro, de la identificación, entre otros. Y ya para ir concluyendo, y pues que esto no sea un monólogo, sino una conversación, básicamente en términos de obligaciones que se reconocen en términos correlativos al Estado, son obligaciones en tres momentos. Unas obligaciones relacionadas con la prevención de los desastres naturales, la adaptación al cambio climático y la mitigación al respecto. Unas obligaciones relacionadas con lo que ocurre durante el desplazamiento forzado, que están relacionados básicamente con el tema de la atención humanitaria, con el suministro para satisfacer diferentes necesidades básicas, con la creación del registro administrativo, y en el caso concreto de comunidades especialmente vulnerables como grupos indígenas y comunidades campesinas que tienen un especial arraigo con la tierra, ocurren situaciones de emplazamiento. Básicamente las situaciones de emplazamiento tienen que ver con que para ellos no es posible desligarse del lugar donde viven y donde están, por lo que el Estado va a tener unas obligaciones relacionadas con, bueno, estas personas, pese a que van a estar en riesgo inminente, hay que buscarles una solución para que puedan quedarse allí. Y finalmente, unas obligaciones posteriores al desplazamiento forzado, relacionadas principalmente con el retorno seguro o el reasentamiento y reintegración de la población desplazada. Y esto tiene que ver con lo que en el contexto de Naciones Unidas se ha conocido como la creación o la construcción de soluciones durables. Para cerrar, simplemente cómo se resuelve el caso. En concreto, la Corte Constitucional dice: ninguna de estas entidades, unidad de víctimas, Departamento Nacional de Planeación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, afectaron los derechos fundamentales de los accionantes, y aun cuando la Alcaldía de Saravena, la Gobernación de Arauca y la Unidad de Gestión del Riesgo tomaron ciertas medidas como ofrecerles atención humanitaria de emergencia, pues no son suficientes y sí vulneran sus derechos, porque aun cuando en Colombia existe un vacío normativo frente a la protección de los desplazados forzados por factores ambientales, igual tenían obligaciones derivadas de las normas de ordenamiento territorial y de las normas de prevención y protección y atención a los desastres naturales, con las que debían haberles ofrecido una protección y una garantía de sus derechos. Y finalmente exhorta al Congreso para desarrollar, pero de esto hablaremos más adelante, una regulación específica frente a el tema del desplazamiento forzado por factores ambientales. Y es precisamente este punto porque la Corte diferencia el desplazado por el conflicto armado del desplazado por causas ambientales, no lo somete a la misma legislación ni al mismo régimen, y exhorta sobre todo al Congreso, pero también al gobierno, a generar políticas públicas por parte del gobierno, por parte del legislativo, pues también a implementar normas que prevengan y como decía, la adaptación, mitigación del cambio climático para prevenir el desplazamiento forzado. Y quizás ahí hay un desafío bien fuerte, tanto para el gobierno en primer nivel nacional, pero también los gobiernos territoriales y el Congreso de la República. Entonces acá me surge como la inquietud de cuáles serán esos desafíos que quizás enfrente el legislativo, como se puede ver esa dificultad o las dificultades que pueden llegar a tener en implementar una regulación efectiva para evitar el desplazamiento climático o el desplazamiento ambiental, entre ellos por causas climáticas, y cómo enfrentaría tanto el legislativo como el gobierno su Pues es decir, los desafíos son todos, por una razón muy concreta, y es, esto es como crónica de una muerte anunciada. En el caso del desplazamiento por razones asociadas al conflicto armado, teníamos una regulación en ese momento
pues antes de la tesis de 25, que era la ley 387 del 97. Ya establecía unas medidas de prevención y de atención a la población desplazada, pero no se esperaba en ningún momento que los números, o más bien que la situación fuera tan masiva como lo era. Por lo que esa ley resultó insuficiente y dio lugar a que hubiera un estado de cosas inconstitucional. En el caso concreto de que estamos viendo el día de hoy, eh, pues no hay una regulación específica para el desplazamiento por razones ambientales, pero sí hay unas normas que ofrecen unos parámetros de protección. Sin embargo, lo que muestra la evidencia empírica, y de acuerdo a los últimos datos publicados, por ejemplo, hace 2 semanas por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Forzado en el mundo, se revela que el volumen de desplazados por razones ambientales va a ser mucho más alto que los causados por el conflicto armado, por la violencia en el mundo. Para que se hagan una idea, al cierre del 2023 había aproximadamente 76 millones de desplazados en el mundo, de los cuales cerca del 11% son por razones asociadas al tema medioambiental. Solo en Colombia, en el año 2023, se calcula que hubo 351.000 desplazados por razones ambientales, principalmente por desastres. ¿Y por qué? Hago la precisión porque en términos de registro e identificación, solo se ha tomado información respecto a quienes son desplazados por desastres, no por cambio climático que, como les digo, suele tener lugares de desplazamiento por razones de degradación, por ende no es tan fácil decir como, bueno, hubo un derrumbe en Mocoa, se fueron tantas personas de Mocoa, sino es más difícil llevar la contabilidad. Y el dato del 2023, solo en Colombia, supone un incremento del 25% respecto del año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Estamos aumentando de 350.000 en 350.000 en menos de 2 años. Es decir, para el año 2021 se calculaba que eran más o menos 15.000 desplazados por desastres en Colombia. Ya vamos en 351.000 solo en el 2023. Y eso que Colombia no es uno de los países más afectados por, eh, pues por el cambio climático. Ahora bien, esto va a dar un contexto, pero realmente los desafíos es el Congreso tiene que tomarse en serio este tema antes de que el tema sea tan grave que no tengan cómo responder y que no termine escudándose en otras entidades y, qué pena la expresión coloquial, botando el balón a otra persona. ¿Sí? Que es algo que suele pasar, de allí viene precisamente la figura de los exhortos de la Corte al Congreso para que tomen ciertas medidas. Entonces, el primer gran desafío es que la voluntad política se dé para, pues, para legislar en el tema. Segundo, tú decías, la Corte diferenciaba entre conflicto armado y desplazamiento por factores ambientales. La semana pasada, Beatriz Eugenia Sánchez, que es una experta colombiana que trabaja en España en estos temas, señalaba precisamente es que tienen que ser cuestiones totalmente diferentes. ¿Y por qué tienen que ser diferentes o regulaciones diferentes? No se puede sacar una política pública integral para todos los desplazados forzados, porque las características que dan lugar al desplazamiento forzado y las afectaciones son diferentes. Entonces, sí es necesario una regulación específica o especializada para atender eso. Y lo tercero es que no va a bastar simplemente con sacar una regulación reactiva como la que ha tenido Colombia en estos temas. Tiene que ser una perspectiva, un enfoque preventivo y de adaptación, porque realmente ya llegamos, como decía el secretario general de Naciones Unidas hace 2 años, ya no estamos en un punto de calentamiento, sino de ebullición. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, es imperativo que seamos conscientes de la situación y busquemos la forma de adaptar. Yo creo que dejaría ahí. Bien, incluso de lo que acabas de mencionar, se advierte la presencia de normas internacionales y quizás esto nos va a dar pie para enlazar la conversación ahora con el litigio internacional y es el punto de identificar cómo y a través de la sentencia cómo la Corte se alimenta del estado del litigio internacional desde un contexto inclusive regional. Es incluso un poco paradójico ver cómo Colombia hace unos meses consultó a la Corte Interamericana junto con Chile sobre cómo el cambio climático puede generar obligaciones para los estados a instancias
de la misma Corte Interamericana. Entonces quisiera saber también cuál es ese estado de cosas del litigio regional que ha alimentado la sentencia, más no enfocarnos quizás en los tratados que allí están mencionados y que ya los advertías, sino el estado de cosas de este litigio climático regional, sobre todo a instancias de la Corte Interamericana, que nos sitúa pues en un contexto quizás internacional muy diferenciado. Vale, y pues realmente en estricto sentido la sentencia se nutre más que todo desde normas de derecho internacional y de soft law. No hay una referencia concreta a un caso que se haya fallado en otra jurisdicción de la región ni a una opinión positiva de la Corte Interamericana. Sin embargo, me das pie para decir una cosa y es, claro, que en Colombia esta sentencia como que prendió las alarmas, entre comillas, y se empezó a hablar otra vez del litigio climático. Acá en Colombia más o menos llevamos unos 2 años hablando del litigio climático. Pero el tema del litigio climático no es así de nuevo. El litigio climático viene ocurriendo en el mundo desde la década de los 80, principios de los 90. Tanto así que se calcula, según el Centro Sabin, que hay alrededor de, solo en Estados Unidos, 1.200 casos de litigio climático y en el resto del mundo alrededor de unos 300, 400 casos, de los cuales alrededor de 200 son en América Latina. Casos que tienen que ver principalmente con el tema de licencias ambientales, el tema de permisos ambientales, el tema de violaciones a derechos humanos a raíz de proyectos productivos, entre otros. Y de hecho lo que revelan los últimos estudios publicados por el Centro Sabin es que sorprendentemente en los últimos años ha habido un decrecimiento en el litigio climático. Es decir, hubo un crecimiento más o menos del 2018 al 2022, pero el 2022 a la fecha ha empezado a decrecer. También por una razón muy concreta y es que las decisiones judiciales que se toman en casos de litigio climático pueden tener dos tipos de remedios judiciales. Unas que son súper generales, súper abiertas, proponiendo transformaciones estructurales súper importantes, que son necesarias para lograr los objetivos finales, y otras que dan soluciones muy concretas, remedios judiciales sencillos, muy específicos. En el caso latinoamericano, lo que ha pasado un poco es que siempre se está apuntando a la primera alternativa, es decir, soluciones muy generales. Y lo que se ha mostrado en la práctica es que esas soluciones así de abstractas no son eficientes, porque igual en medio de todas las jurisdicciones constitucionales o las jurisdicciones ordinarias con salas constitucionales no tienen mecanismos reales de coercibilidad. Y eso me da, y lo apunto, o sea, lo amarro al tema de la sentencia, y la sentencia TC 123 del 2004 hace un poco de ambas. Resuelve el caso concreto, amplía los efectos del caso concreto con la figura del intercomún, porque la afectación de las inundaciones en el río de Bojabá, en el municipio de Saravena, afectó no solo a esta pareja, sino a un gran porcentaje de la población. Entonces le extiende los efectos para que cualquier persona que haya sido afectada por las inundaciones de 2015 y 2016 pueda beneficiarse de las órdenes que establecieron allí, pero sumado a eso, le pega también al tema de busquemos una transformación estructural para cambiar una lógica en la política pública y exhorta al Congreso, ya que el exhorto vaya a ser efectivo, es otra historia, pero... Muchas gracias. Y aquí, inclusive a partir de tu respuesta, empiezo a enlazar un poco el tema con el litigio internacional, quizás que nos vincula y quizás ya no estamos en un escenario de derecho privado y derecho público exclusivamente, sino el rol de las empresas en este litigio de cambio climático a partir quisiera preguntarte, Ney, ¿cómo ves el rol de las empresas frente al litigio internacional a partir inclusive de este tipo de decisiones en el que sabemos que las empresas inclusive por proyectos productivos pueden generar algún tipo de acciones que incidan en el desplazamiento forzado de carácter ambiental? ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué contexto tenemos quizás de otros casos a nivel global frente al rol de las empresas frente a este tipo de problemática de desplazamiento forzado ambiental? No hay, no hay muchos casos internacionales contra las empresas sobre el desplazamiento.
um, pero hay muchos sobre el cambio climático. ¿Conocen casos sobre desplazamiento contra empresas? No, Es algo muy nuevo. Pero según el Centro de Salud, y lo miré esta tarde, ahora hay 3.300 casos de cambio climático. Incluyen muchos casos que no son de cambio climático, como dicen, pero hay 3.300, o sea, lo algo que se utiliza. Y es muy obvio que las ONGs quieren insistir en el rol de las empresas en el tema de cambio climático. Tengo unas observaciones desde la perspectiva internacional. Muy fuerte, porque Sí, no. bien. Y entre los 3.300 casos, 2/3 están en Estados Unidos y el resto se divide entre muchos otros países. Los actores principales en los casos de cambio climático son organismos públicos, son las ONGs y las compañías privadas. La relación entre las tres es muy interesante. Y en algunos litigios, los organismos públicos son demandados y en otros son demandantes en derecho privado. Y nos interesa mucho considerar si existe alguna relación entre las reclamaciones de derecho público y las de derecho privado. Por lo general, las ONGs han interpuesto demandas contra gobiernos, afirmando que las políticas contribuyen al cambio climático o son incompatibles con derechos básicos o no respetan el Acuerdo de París. Casi todos estos casos hasta ahora han tenido éxito. Es muy interesante, casi no pueden perder. La primera sentencia fue en 2015, la primera sentencia importante, cuando el tribunal en los Países Bajos falló el caso Urgenda. 900 ciudadanos demandaron al gobierno para obligarle a reducir de forma más agresiva las emisiones. Y el tribunal ordenó al gobierno holandés que redujera sus emisiones al menos un 25%. No sé si es un resultado concreto o no concreto, es muy difícil interpretar. La Corte no quiere interferir en la política, pero quiere insistir que el gobierno debe hacer más. Y otro caso importante se decidió en 2022, se llama Billy contra Australia. Y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que no hacer más para prevenir el cambio climático. Australia violaba los derechos culturales de unos isleños indígenas y suponía una injerencia arbitraria en su vida privada. Es el caso tal vez más relevante de ese casamiento, porque el tribunal dice que sí hay una relación muy clara entre los derechos para tener un buen ambiente y los derechos culturales. Incluye también hay casos en los Estados Unidos. En 2023, el año pasado, en el caso Held contra Montana, el Tribunal Supremo de Montana declaró inconstitucional una disposición de la ley que prohibía tener en cuenta las emisiones en las revisiones medioambientales. Sostuvo que la norma violaba el derecho de los demandantes a un medio ambiente limpio y saludable.
hay muchas decisiones. En las últimas semanas había unas decisiones importantes. El mes pasado, en el caso China Senorini contra Suiza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que debido al creciente riesgo de lesiones en la población de edad avanzada causadas por el calor, cada Estado miembro de la Convención Europea tiene el deber primordial de adoptar y aplicar medidas capaces de mitigar los efectos de cambio climático. Y, por lo tanto, todos los estados ahora están obligados a aplicar políticas eficaces de reducir las emisiones de carbono. Y el margen de apreciación se debe restringir por la implicación de los derechos humanos. La semana pasada, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar emitió una opinión que las emisiones y las consecuencias en el medio ambiente son una forma de contaminación del medio marítimo. Y los estados parte ahora deben tomar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar las emisiones. Y hay muchos otros casos. Otros casos se han llevado a cabo con éxito contra los gobiernos del Reino Unido, de Bélgica, de Irlanda, de Alemania. Y a raíz de estas decisiones, ya no cabe duda de que el cambio climático debe considerarse una cuestión de derechos fundamentales. Y que las cortes internacionales van a seguir tomando decisiones en contra de los gobiernos que no implementan políticas efectivas de reducción del carbono, de acuerdo con las recomendaciones del IPCC. Esas cortes toman el trabajo del IPCC, que no tiene capacidad reguladora, y el Acuerdo de París, que no tiene ningún mecanismo de aplicación, y hacen que tengan efecto directo en la ley internacional o en la ley nacional. Y los tribunales han creado precedentes que son directamente aplicables a los gobiernos. Y aunque los tribunales no pueden formular políticas, sí pueden insistir que los gobiernos tomen medidas efectivas. Sin embargo, los gobiernos no son los únicos demandados. Hay muchos casos en que los gobiernos mismos demandan a organismos privados por la vía civil. Y los ejemplos más evidentes son las demandas por daños y perjuicios en Estados Unidos, en las que los organismos públicos, como los estados de California, Nueva York, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, hacen reclamos en contra de la industria petrolera por haber vendido combustibles fósiles. Según las demandas, es un producto defectuoso desde los años 60. Y los estados reclaman daños y perjuicios sustanciales que reflejan el coste de invertir en infraestructura y la ampliación de los servicios de emergencia. Los estados son demandantes interesantes, porque muchos son productores de petróleo y obtienen ingresos del mismo comercio, del que pretenden responsabilizar a los demandados. Pero la hipocresía nunca ha sido un obstáculo para un buen litigio. Las ONG también dirigen demandas en contra de las corporaciones, con el propósito de que éstas cambien su comportamiento. Es un tema muy común, cambiar el comportamiento. Porque los ONGs no quieren reclamar daños y perjuicios. Los ONGs quieren cambiar el comportamiento. Y la primera demanda fue la de Milieu de France contra Shell en Holanda. En 2021, el Tribunal
concluyó que Shell estaba obligada a reducir sus emisiones en un 45% para 2030. Otra demanda importante fue la presentada por Client Earth contra la junta directiva de Shell en Londres. Client Earth compró 27 acciones de Shell y unos 7.000 millones de activos. Client Earth compró 27 y interpuso una demanda como accionista en contra de la junta directiva. La demanda fracasó por motivos procesales porque no era buena fe comprar 27 acciones. Y el tribunal inglés no tuvo la oportunidad de considerar los argumentos, pero el argumento principal era que la actividad corporativa que daña el clima viola los deberes de buena gestión corporativa de los directores. Y este argumento va a repetirse en otros litigios. La semana pasada, hay un caso muy interesante en Francia. La semana pasada, 3 ONGs y 8 particulares presentaron una denuncia penal contra la petrolera Total en Francia, alegando que la empresa ignoró voluntariamente el fatal impacto de la industria en el cambio climático. Esa acción es interesante por muchas razones, pero entre los demandantes hay una ONG mexicana y particulares de Pakistán, Australia, Bélgica, Zimbabue, Filipinas y Grecia. Los demandados son la empresa, sus directivos y sus accionistas e inversionistas. Las ONGs ahora son responsables de más del 90% de los litigios climáticos fuera de los Estados Unidos. Y ellas admiten que su estrategia es una campaña de terror en contra de las corporaciones para que cambien su comportamiento, sin que su pretensión principal sea de carácter indemnizatorio. Quieren provocar un cambio y en este sentido existe una similitud fundamental entre los casos contra gobiernos y los casos contra la industria privada. El cambio de comportamiento es el objetivo común. Y en este punto es interesante la opinión consultiva de Colombia y Chile en la Corte Interamericana. Porque un grupo de ONGs liderados por Greenpeace ha presentado un escrito de 100 páginas argumentando que el comportamiento de las empresas es el principal responsable de la crisis climática. Y las ONGs han hecho especial hincapié en el deber del Estado de regular las empresas y en el deber independiente de estas empresas de respetar los derechos humanos y remediar las violaciones. El informe de Greenpeace es una lectura esencial para los abogados civiles interesados en este ámbito, porque refleja las últimas ideas sobre la responsabilidad colectiva de las empresas. Es un panorama bastante amplio. ¿Qué nos dice sobre la relación entre las demandas de derecho público y las demandas de derecho privado? El primer punto es que los litigios contra gobiernos aceleran la transición hacia la economía verde. Y en la medida en que los tribunales impongan más obligaciones a los gobiernos, los gobiernos apretarán más las tuercas a las empresas privadas que operen en sus jurisdicciones. Y eso va a dar lugar a un fuerte aumento en el riesgo de transición. En los Países Bajos vimos una aceleración de la transición tras de la decisión de Venda.
casi de la noche a la mañana, el gobierno holandés introdujo nuevos y estrictos objetivos sobre el uso de combustibles, controles sobre la agricultura y incluso redujo el límite nacional de velocidad. La industria apenas tuvo tiempo de planificar la respuesta. Y estos rápidos cambios de comportamiento tienen consecuencias en los litigios, porque las empresas buscan terminar contratos, deshacerse de activos que se deprecian, demandar a sus contrapartes y sus asesores profesionales. Entonces, el riesgo de transición es un riesgo que va a manifestarse en muchos más litigios. En Europa, el caso Timeo Seniorini ya tuvo su primera consecuencia regulatoria, porque el viernes pasado, tras un largo periodo de vacilación, motivado por las preocupaciones de los grandes países industrializados, el Consejo de la Unión Europea adoptó la directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas. La directiva introduce nuevas y amplias obligaciones de diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente para las grandes empresas. Se les exigirá que supervisen, prevengan y reparen las violaciones de derechos humanos y los daños medioambientales en todas las operaciones y filiales y en la cadena de suministro. Se trata de un ejemplo de delegación de la función reguladora. También es una forma de convertir a las empresas de la Unión Europea en los policías del mundo. Así que la primera consecuencia del aumento de las demandas contra los gobiernos será un rápido incremento de la regulación. Esta presión indirecta sobre las empresas es una parte esencial de la estrategia de los ONGs. Iniciar procesos contra gobiernos para forzar un cambio de comportamiento en las empresas y sus inversionistas. Pero los casos de derecho público también tienen un efecto directo sobre los agentes privados. Uno de los casos que he mencionado antes, medio de contra Shell, demuestra cómo la legislación de derechos humanos puede imponerse directamente a las grandes empresas. El caso se basa en la sentencia Ojeda, que declaró que la actuación inadecuada del gobierno en materia de cambio climático vulneraba el deber de cuidar a los ciudadanos. La decisión contra Shell no puede abordarse sin entender la decisión en Ojeda, porque la cuestión central en Ojeda era si el Estado tenía el deber de imponer nuevas reducciones de las emisiones por encima de los límites ya establecidos en la política. Ojeda señaló 3 fuentes de derecho: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución y el deber general de diligencia del Código Civil. Lo interesante es que el tribunal no permitió invocar el Convenio Europeo ni la Constitución. La base de la decisión contra el Estado fue que el Estado había incumplido su deber de diligencia, que exige a las partes tomar medidas preventivas para mitigar una situación peligrosa. A continuación, el tribunal declaró que para cumplir con su deber de cuidado, el gobierno debía respetar los acuerdos climáticos de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, así como los principios del derecho internacional y la ciencia climática. En otras palabras, las obligaciones y principios internacionales tenían un efecto reflejo en el derecho nacional.
Y los tribunales pueden tener en cuenta esos principios en interpretar las normas abiertas en las leyes nacionales. Y por esa razón, sostuvo que un objetivo adecuado no era de 17%, pero era de 25%. Ahora es obvio porque la sentencia se impuso tan fácilmente a Shell, porque Shell también está sujeta a un deber general de cuidado en virtud del Código Civil. Y el tribunal que conoció el caso Shell consideró que para cumplir su deber general, Shell, al igual que el gobierno, debe tener en cuenta las conclusiones del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, los derechos de los ciudadanos en virtud del Convenio Europeo y todos los instrumentos de derecho público son factores relevantes para el deber de Shell. Y el tribunal citó ampliamente los informes de evaluación del grupo intergubernamental como autoridad respetada en este campo. Y por lo tanto, la base del deber de los agentes privados ya existía en el derecho privado. En el caso de Total, podemos ver cómo las ONGs ponen a prueba nuevas teorías de causalidad. Porque entre los demandantes hay una pakistani de 25 años que sobrevivió a las inundaciones de 2022, donde falleció su hermano, y el reclamo es por su hermano. También hay un joven belga de 17 años que perdió su amigo en una inundación en 2021. Hay una zimbabuense de 23 años que perdió a su mejor amiga en el ciclón. Esas personas ahora presentan una demanda penal por homicidio involuntario contra una empresa, sus directivos, sus inversionistas, ante un tribunal francés. Y este caso representa un intento de responsabilizar a ciudadanos privados por muertes en el extranjero. Y estamos a punto de experimentar una avalancha de actividad en todas las ramas del derecho internacional, constitucional, penal, administrativo, pero también civil. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer de la experiencia internacional? Es que, primero, las ONGs no tienen intención de abandonar la lucha. Han conseguido importantes victorias frente a gobiernos y empresas, estableciendo que el cambio climático es una violación de los derechos fundamentales y que pueden cambiar los comportamientos de las empresas. Segundo, los gobiernos están respondiendo a las decisiones judiciales, apretando las tuercas a particulares y a corporaciones. Y esto impulsa el riesgo de transición y amplificar los litigios. Pero más que eso, hay un cuerpo emergente de jurisprudencia que establece que las doctrinas de los derechos humanos son directamente aplicables a los actores privados en el campo de cambio climático. Y hasta ahora, casi todos los casos se refieren a cambios de comportamiento. Pero ya existe la primera decisión sobre daños y perjuicios, en la que se ha exigido al Estado que indemnice a los indígenas por las insuficiencias de su política climática. Y hay varias decisiones pendientes en las que se han presentado demandas de indemnización. Las nuevas teorías jurídicas de la causalidad serán clave para el desarrollo de este tipo de reclamación. Las causas penales también están en auge.
las ONGs saben que dirigiéndose directamente a los individuos lograrán el cambio que quieren. Entonces, estas son algunas breves reflexiones sobre un tema muy amplio. Quisiera quizás complementar con una pregunta más corta respecto de esto que nos presentas de la responsabilidad de las empresas en este contexto de litigio climático internacional. ¿Sabes cómo ha evolucionado en los casos que ya han mencionado la responsabilidad civil y cómo ves hacia el futuro la evolución de la responsabilidad civil en ese contexto de cambio climático? Ya tenemos la primera decisión de responsabilidad civil en Holanda contra Shell. Y creo que hasta ahora es la única decisión de esa naturaleza. Pero hay una relación muy clara con los casos en el derecho público. Y en el derecho público ya tenemos decisiones no solo de cambio de comportamiento, pero también daños y perjuicios, también ahora lesiones personales. Y cuando esos casos empiezan a tener éxito, vamos a ver más casos contra empresas privadas, alegando lesiones personales, alegando daños específicos. Desplazamiento. Sí. Y hay dos temas difíciles en estos casos. Uno es la teoría legal de la causalidad, porque las empresas y Shell, en el caso en Holanda, Shell argumentó que contribuimos 1%, 2%. ¿Por qué somos responsables para todo? Y es una buena pregunta. Y la otra pregunta que preguntó Sharon es, ¿quieren que vendemos el negocio a los chinos o a otro país para cumplir con la obligación de reducir? Y la causalidad, por eso la causalidad es complejo, porque hay tantas industrias. Por ejemplo, en el caso en Alemania de un campesino peruano que quiere 0.5% de la pérdida contra una empresa de energía de Alemania, porque 0.5% es la contribución total de esa empresa. Entonces, necesitamos nuevas teorías de causalidad. El segundo aspecto difícil será la ciencia de atribución. Es cómo establecer la conexión precisa entre las emisiones de una empresa y el aumento del nivel de mar en este lugar. Cómo hacer la relación, probar la relación entre las emisiones y esta tormenta, o esta inundación. Entonces, son los dos aspectos más difíciles, pero sí vamos a ver muchos casos con todas las empresas. Bueno, yo creería que probablemente si hay alguna duda sobre preguntas, sería como el momento también para darle lugar a sus intervenciones. Por acá, ya hace la pregunta y luego Una pregunta para mí, y es, hace 1 o 2 años se presentó el primer caso de litigio climático contra un banco en Francia, y básicamente el alegato es que hay un incumplimiento a los deberes de los administradores por no haber cumplido con el deber de cuidado que está en el Código Civil francés. La pregunta es, ¿hasta qué punto este fenómeno de litigio climático puede llegar a mover la frontera de lo que tradicionalmente en el derecho corporativo se ha conocido como el deber fiduciario de los administradores? Y en el caso, por ejemplo, del sistema financiero, los bancos como proveedores de financiamiento a las compañías
hasta qué punto pueden empezar a ser responsables por proveer financiamiento a una compañía como por ejemplo Shell o British Petroleum. Entonces, esa es un poco la duda que tengo, que sé que no se ha definido todavía. No, hay mucho trabajo en este campo, hay mucho trabajo. Si vas a la página web de Client Earth, vale la pena. Tienen más de 150 abogados muy especializados en el derecho financiero. Vienen de las firmas grandes que dan consejo a los bancos, a los fondos de inversión. Y ahora hay dos casos actuales muy interesantes. Hay un caso en Holanda contra ING sobre la misma base que el caso contra Shell. La única diferencia es que alegan a causa indirecta, no causa directa, pero los argumentos son casi iguales. Y este caso penal en Francia contra Total incluyeron las inversionistas en el denuncio penal. Entonces es un campo donde hay mucho trabajo. También creo que hay caso en Italia contra el banco italiano. Y como dije, hay casos contra gobiernos y ellos van a tomar lugar primero. Y después vamos a ver más casos contra petroleros, contra los fabricantes de carros y después vamos a ver los casos en la causa indirecta contra las entidades financieras. Pero sí vamos a ver esas casos. Gracias, doctora. Bueno, primero, muchísimas gracias por la exposición, muy interesante. Yo tenía una pregunta para ti, quería saber, desde cómo ustedes pensaron y concibieron esta sentencia, digamos que yo veo tanto en la sentencia como en el proyecto de ley que se analizan los efectos y se entienden las obligaciones que van a derivar de este tipo de, pues, del desplazamiento forzado por factores ambientales, desde los efectos, más no desde las causas, cuando en el fondo tanto la sentencia como el proyecto de ley tienen efectos sobre todo sobre la responsabilidad. Y como lo estaba mencionando el doctor Beresford, pues digamos esto pues tiene mucho que ver con la causalidad y digamos quería saber si ustedes desde el despacho hicieron un análisis sobre el nexo de causalidad y cómo se va a imputar la responsabilidad por esto, porque como bien se estaba mencionando, pues aquí el hecho violatorio, por así decirlo, fue la omisión de contestar el derecho de petición, pero teniendo en cuenta que no se está hablando solo de desastres naturales, sino de degradación ambiental, y que como bien lo dice la sentencia, y lo mencionaste tú, esto es multicausal, quería saber si ustedes se plantearon la causalidad y por qué, si se lo plantearon, digamos, no lo mencionaron en la sentencia o no incluyeron un test para establecer la responsabilidad. Bueno, la respuesta sencilla es que, bueno, más bien, primero, vale señalar que uno de los reclamos dentro de la tutela tenían que ver con el derecho de petición y la omisión a cumplir con el deber de responder el derecho de petición. Pero al final de cuentas, no se falló la sentencia, o sea, no se ampararon los derechos por el derecho de petición ni por la omisión. ¿Sí? O sea, la tutela realmente se falló fue en razón de la violación a los derechos a la vida, la seguridad alimentaria, el mínimo vital, la vivienda, etcétera, etcétera. Concretamente, no porque no se haya respondido un derecho de petición, sino porque no se cumplieron con unas obligaciones concretas que establece ya la legislación nacional respecto a la protección y atención a raíz de desastres naturales. Eso es lo primero, es pues como distinguir ahí. Lo segundo, sobre esa medida, el juicio de responsabilidad, entre comillas, que hace la Corte ahí, es
frente al cumplimiento o la garantía de esos derechos fundamentales. Y por eso es que la tutela, o más bien la sentencia, falla en contra de la alcaldía, la gobernación y la unidad de prevención y gestión del riesgo de desastres. Si vamos más allá de allí, no le corresponde a la Corte hacer ese juicio de responsabilidad en abstracto, porque, y esto me lleva a hacer como un contrapunto con lo que decía Neil, y era el papel de la Corte Constitucional o de un juez en abstracto en el diseño y ejecución de políticas públicas es limitado. ¿Sí? Claro, no quiere decir que no se pueda tener en cuenta determinados factores para tomar la decisión, en especial analizando los efectos que puede generar no solo en los derechos de las personas desplazadas por factores ambientales, sino en general en la política pública y en la forma y las consecuencias que va a generar, pero va más allá del alcance de las competencias de la Corte. Ahora bien, sobre esa base, la respuesta sencilla y corta es hasta donde tengo entendido y es, no se hizo ese análisis desde una teoría de la causalidad en concreto. Y acá debo aclarar y es, una cosa es lo que ocurre en la discusión en la sala conformada por los magistrados, otra cosa es lo que ocurre al interior del despacho. Eso no quiere decir que en la sala en la que estaban los tres magistrados no se le discutió. No te podría decir con certeza eso. ¿Vale? Pero, y perdón, es una contrapregunta, eso es, digamos, estamos a un paso de que esto implique la responsabilidad de las empresas y la razón por la que, digamos, es muy difícil muchas veces establecer esa responsabilidad es precisamente por eso, por el nexo causal. Entonces, digamos, pues la sentencia es, digamos, la base para que, o sea, para que se establezcan las obligaciones en cabeza de quien cause esa degradación ambiental y eso, pues, o sea, exacto, ¿no? Un paso de que sean las empresas, pero digamos, sí, no sé, me parece que ese es de pronto lo importante de cara a establecer esas responsabilidades. Lo que pasa es que ahí es importante saber que sí, es una puerta, es la puerta de entrada a muchas discusiones que nos han dado. Pero vuelve y juega. La Corte falla a partir del caso en concreto. No puede ir más allá de allí. En este caso en concreto, no había ni siquiera por los laditos la posibilidad de meter la responsabilidad de una empresa. Porque concretamente, la violación a los derechos, y aquí hago énfasis en violación a los derechos, porque es el alcance que tiene la Corte en esa competencia concreta de revisión de tutela, tenía que ver con la omisión al cumplimiento de deberes por parte de entidades del Estado. ¿Sí? Acá no está concluyendo ni siquiera sugiriendo que las empresas tengan cuota o responsabilidad allí. Porque además, eso sí, la sentencia a lo largo de las páginas hace referencia a la omisión que han tenido los estados o el problema que han tenido en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. No en cuanto a la generación de los gases de efecto invernadero o a las causas que están produciendo el cambio climático. Y esto además aprovecho la cuña y es una de las cosas irónicas o paradójicas que podemos llevar a nivel internacional, es que es la misma historia de por qué los países del tercer mundo somos los que estamos llamados a mitigar y a adaptarnos más rápidamente porque somos más vulnerables, cuando quienes más han contribuido son los del mundo global. Es lo mismo acá. ¿Sí? Gracias. Sí, y hay otro aspecto. En los procesos en los Estados Unidos, los estados quieren reclamar contra los petroleros para los costos de infraestructura. Ellos tienen que probar la causalidad y es muy difícil. Y en este momento los estados están cambiando la estrategia para pensar en un fondo, en un tipo de impuesto, para evitar el argumento sobre la causalidad, que van a imponer un impuesto, que van a demandar una contribución a un fondo, que no va a depender en esta parte muy difícil. Y yo creo que eso será la solución eventual
de los casos en los Estados Unidos. Y es el mismo debate que existe en los convenios internacionales. Cuando vamos a París, por ejemplo, discutimos que es muy injusto la diferencia entre la solución en su fondo internacional. Y creo que vamos a ver muchos más fondos de indemnización en el futuro que no van a depender en probar la causalidad. Pues, yo quisiera agregar algo antes de dar la palabra por acá, y es que creo que el debate ha girado durante muchos años en el derecho internacional a situar la responsabilidad frente al cambio climático únicamente en cabeza de los estados. Esto evidentemente ha venido transformándose, especialmente desde Kioto, desde el protocolo de Kioto, con un especial énfasis en el Acuerdo de París, que viene a transformar y a llamar a las empresas a también responsabilizarse, pero evidentemente no es sencillo. Y una perspectiva quizás del fallo de la Corte es una visión netamente de derecho público, porque insta a las entidades y por supuesto se aleja, pero probablemente creo que también en el contexto colombiano vamos a estar cada vez más vinculados a una interacción como la que ya se está dando internacionalmente de ONGs, de estados y de empresas. Creo que eso es como lo que nos ubica el futuro del litigio climático y que ha estado enfocado a nivel interno muy de responsabilidad única del Estado. Creo que es una puerta que quizás se va abriendo y que es difícil también para los países determinados del sur global frente a la necesidad quizás de llamar a inversión y poner control a la actividad empresarial versus también los países del norte global que quizás brindan también garantías y que están, digamos, muy temerosos de asumir responsabilidades por afectar su economía, y esto repercute, creo que en una mayor medida en las economías subdesarrolladas como las latinoamericanas. Pero yo meter la cuchara en una cosa que me acordaste, ya no hablando como funcionario de la Corte, sino como académico, y es que una cosa que podría explicar teóricamente ese cambio en las tendencias en el cambio climático que van ahora hacia el mundo del derecho privado es también cómo activistas, ONGs y en general se han dado cuenta que la estrategia que manejaron durante años a nivel internacional no ha funcionado. Durante años las ONG se concentraron en buscar que desde el derecho internacional se establecieran obligaciones vinculantes para empresas. Se lleva hablando durante décadas de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, y no ha ocurrido. No ha ocurrido por múltiples razones: falta de voluntad política, si lo traemos al derecho internacional de las inversiones, lo que Víctor Abramovich y Enrique Prieto han llamado como el enfriamiento regulatorio, en donde simplemente los estados, por miedo un poco a perder esa inversión extranjera, dicen, no regulemos, dejemos un vacío, o no le demos tan duro a las empresas para que igual sigan viniendo y haya atracción. Pero ya las ONGs y los activistas se han dado cuenta que esto existe, sea en esas condiciones no, pero que los estados a nivel nacional e internacional no están adoptando cambios, y encontraron en la judicatura o en las jurisdicciones internacionales y nacionales una herramienta para buscar precisamente una responsabilidad. Claro, eso va a abrir la discusión de cómo imputar, cómo imputar la responsabilidad a partir de qué teorías de causalidad o no. Pero es un cambio en la estrategia, precisamente buscando desde el derecho soluciones a situaciones que por razones políticas o exógenas al derecho no han sido posibles resolver en otras esferas. No, pues muchas gracias por la charla. Los dos tienen temas muy interesantes y quisiera conectar con lo último que acaba de decir Daniel. Pareciera que hay como un argumento de falta de regulación para las empresas y eso está causando como o más bien, el mundo de los derechos humanos está causando una repercusión sobre la actividad de las empresas que de alguna manera se pinta, por lo menos yo lo entreveo, no sé si estoy interpretando mal su argumento, pero pareciera como sorpresivo o como que las empresas van a tener dificultad para hacer esa transición hacia una economía verde o hacia
una economía que respete los derechos humanos. Pero también, pues hay como otro lado de la historia, y es la historia de los guiding principles de empresas y derechos humanos, pues que lleva un largo tiempo en el sistema de Naciones Unidas, como haciendo un camino pues como muy tortuoso para su reconocimiento como tratado internacional. Aún así, las empresas siempre han, o representantes de ciertas industrias, siempre han dicho que los guiding principles son muy importantes para poder establecer sus propios procedimientos de debida diligencia a nivel operativo, etcétera. Entonces, pues yo creo que hay como otra historia de todo lo que estamos hablando, como que tal vez gira alrededor de los guiding principles. Y creo que ahí hay pues quería como hacer el comentario para después hacerles una pregunta, pero creo que hay una pista muy interesante en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la de 2017, la opinión consultiva 23, donde la Corte se mete con temas de jurisdicción, que a mí me parece muy interesante lo que ustedes dicen, necesitamos nuevas teorías de causalidad, nuevas teorías de atribución, y yo añadiría, y ahí va mi pregunta, pues también los temas de jurisdicción son fundamentales para cualquier litigio climático, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos daños o de unos cambios y unos impactos que están en una escala a veces microscópica, que no entendemos, y a veces global y planetaria, que también las herramientas del derecho están como, pues el derecho finalmente funciona a la escala nacional. Así estamos en el derecho internacional, el derecho como que no, le cuesta mucho salir de la jurisdicción nacional. Entonces quería preguntar, y bueno, y creo que la Corte Interamericana dio unos pasos muy interesantes, creo que todavía se pueden profundizar, pero de unos pasos muy interesantes en esa opinión consultiva cuando dice los estados serán responsables por las actividades responsables internacionalmente, por las actividades no solo propias, sino también de todos aquellos que estén bajo su control. Y está diciendo explícitamente empresas que causen daños. Digamos, en ese momento no se está hablando de litigio climático, pero sí de específicamente obligaciones ambientales. La pregunta que quisiera hacerles, y yo creo que va tanto para el sector privado como para las cortes nacionales, es cómo ven como esas nuevas teorías de jurisdicción. Y si ustedes también pues comparten de alguna manera mi opinión, y es que la jurisdicción nacional se va a quedar muy corta, pues de hecho nos ha demostrado en temas de la economía global, pues que la jurisdicción nacional, o sea, todo es lo que ha dicho el derecho transnacional desde hace muchos años, es que el litigio nacional, la regulación nacional, la responsabilidad de los estados a nivel nacional, pues se queda corta para pensar en el pasado, temas de economía global. Las mismas empresas presionaron muchísimo para que hubiera, por ejemplo, tratados de libre comercio, pero hoy en día se le puede dar la vuelta también a pensar como en un derecho transnacional ambiental. La jurisdicción es la otra patica que yo veo como en eso que usted nos dice de causalidad y atribución. Es que necesitan nuevas ideas. Y ya existen las nuevas ideas. Para las empresas internacionales, la jurisdicción es un tema muy complejo, porque están presentes en casi todo el mundo. Entonces tienen el riesgo jurídico en casi todo el mundo. Y no sé si conocen el caso en Perú, hay un caso de contaminación bastante grande contra Repsol. Repsol perdió, Repsol tenía una pérdida ambiental en 2022. Y ahora hay 7 billones de dólares de reclamos en Perú contra Repsol por este accidente. Pero también hay un nuevo proceso en Holanda. Hay una firma de abogados, hay un fondo de inversión de los Estados Unidos que quiere invertir en los casos ambientales internacionales. Y empezaron un proceso contra una subsidiaria de Repsol en Holanda,
por parte de ¿cuántos? 35.000 demandantes peruanos para un accidente con una empresa española que pasó en Perú. Con todos los demandantes están residentes de Perú, pero hay un proceso en Holanda de 1 billón de libras. Y es el futuro con los reclamos internacionales. Y las ventajas para los demandantes en esos reclamos son el nivel de los daños y perjuicios, van a recibir mucho más. El nivel de análisis, a los expertos que son disponibles, y tal vez la Corte va a aplicar los estándares de Holanda, los estándares europeos al caso, no los estándares locales. Y hay muchos otros ejemplos. Hay casos de Brasil en las cortes de Inglaterra. Hay el campesino peruano en las cortes de Alemania. El nuevo reclamo, el nuevo denuncio penal en Francia, incluye muchos demandantes. Ya existen esas ideas sobre justicia. Y en los próximos años, en los próximos 2 años, yo creo que vamos a ver las primeras decisiones en contra de las compañías. Pues Carolina, yo realmente creo que esta es una de las discusiones que llevan teniendo lugar desde la década de los 80. Es decir, el tema de nuevas teorías de jurisdicciones y el derecho transnacional no es nuevo. Pero yo creo que más allá de eso, hay 2 cosas que son importantes. La primera es que, lo primero es que creo que tenemos que pensarnos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cómo lidiar con el tema de la fragmentación del derecho internacional y nacional. Porque de hecho, como consecuencia de la fragmentación del derecho, en particular del derecho internacional, es que vemos escenarios como los que han ocurrido en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile y en Ecuador, en donde multinacionales vienen a aprovechar precisamente que hay ciertos silencios o ciertos vacíos que reducen el riesgo jurídico de tribunales internacionales para adoptar determinados proyectos o desarrollar determinados proyectos productivos. Eso lo primero, yo creo, es que más allá de pensarse en nuevas teorías de jurisdicción, es desde las jurisdicciones que existen, tenemos que pensar en formas de cómo lidiar con los efectos de la fragmentación del derecho. Y obviamente, ya desde la perspectiva, desde la Corte Constitucional, es el tema, pues que por lo menos dentro de la lógica del sistema normativo de la Constitución, es lo que ocurre dentro de Colombia, tiene como tope la Constitución y el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y en esa misma medida, por eso es necesario que dentro de la jurisprudencia de la Corte se tengan en cuenta los parámetros de interpretaciones y de solución de casos que aporta el derecho constitucional. ¿Que son insuficientes? Pues yo no creo que sean insuficientes para resolver el caso en Colombia, pero sí en un contexto global o transnacional. Básicamente, Aquí hay 2 Puedo hacer una pregunta sobre el comentario que hizo, pero digamos en el contexto global y local. Colombia no pone más del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Es decir, que un efecto, un riesgo climático físico materializado, por ejemplo, inundación de la región norte del país, y atribuirle la responsabilidad al Estado colombiano por el calentamiento global, donde Colombia solamente está poniendo el 1% de las emisiones, el derecho tiene que ser así de agresivo en materia de imputación de resultados, porque claro, el tema de la prevención, clarísimo, el Estado tiene que entrar a prevenir con unas acciones concretas, pero ¿cuál es la ciencia detrás atribuirle a Colombia como causante de los perjuicios relacionados con la inundación que se presentó en la costa del país? Digamos, ese es un desafío del derecho muy interesante, porque, claro, el Estado es garante de los derechos y el propio la constitucionalidad, y aquí estamos todos en un Estado social de derecho, pero pues el Estado también tiene límites en la responsabilidad. claro, pero ahí la pregunta es, tú nos hablas de atribuirle responsabilidad de ese 1%, o por contribuir en un 1% al cambio climático.
pero ¿quién se la va a atribuir? ¿Desde qué escenario se le va a atribuir? Naturalmente desde el escenario local, o sea, desde las altas cortes colombianas, seguramente ninguna de las cortes va a declarar que Colombia es responsable por haber generado el 1% del cambio climático. Primero porque además no hay evidencia científica que respalde ese 1% a manos de las cortes. Y de hecho aquí he hecho la cuña y ese fue uno de los grandes desafíos que hubo al momento de tomar la decisión que declaró la inexigibilidad, la decisión del decreto de la Guajira, ¿sí? Y era, no hay evidencia científica, o sea, no hay evidencia científica palpable que demuestre estos efectos, ¿sí? Probablemente lo que ocurre acá en el escenario local es que se atribuye la responsabilidad por no cumplir con las obligaciones de adaptación y mitigación dentro de las capacidades del Estado, que es una cosa diferente. Ya si nos vamos a un escenario internacional como la Corte Interamericana de Derechos, si llegara a llegar un caso de este estilo aquí, sería otra la historia. Y probablemente, conociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y Carolina creo que podrá aquí decir algo más sustancial que yo, es la Corte no se va, o sea, la Corte Interamericana no se va a preocupar por el tema de determinar si fue el aporte del 1% o no, sino lo va a hacer desde una perspectiva más amplia en materia de derechos humanos, sin llegar a niveles. Pero eso nos lleva otra vez a preguntarnos, y vuelve al tema de la fragmentación del derecho, y está el Acuerdo de París, está la Convención Americana de Derechos Humanos, están los tratados internacionales en materia de inversión y tratados de libre comercio, que cada uno aporta una interpretación diferente respecto a las obligaciones del Estado y los alcances, y en esa misma medida respecto a cuál es el nivel de responsabilidad y el alcance de la responsabilidad de cada Estado respecto, en este caso, al cambio climático y su aporte al cambio climático. ¿Sí? Yo quisiera agregar algo brevemente y ya te doy la palabra, y es que quizás debemos ver que el derecho en cierta medida en todos estos litigios se ve desafiado en sus estructuras más básicas. Por ejemplo, en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el que se falla el caso entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, la Corte decide primero no fallar porque no encontró elementos probatorios para demostrar el daño. Entonces allí digamos que hay un elemento interesante frente a la demostración del daño, que muchos esperábamos que la Corte inclusive tomara una postura por la puesta en peligro de un bien ambientalmente afectado, pero se abstuvo, y no había forma de probar el daño, y que pues la falta de probar el daño era o repercutía en que no había un nexo para imponer una sanción. Entonces creo que también los escenarios judiciales se van a ver desafiados en ese escenario porque no se ha reconocido, por ejemplo, una responsabilidad por riesgo en materia ambiental. E inclusive la Corte Internacional en ese caso no reconoció el principio precautorio. Ahora, en el escenario de la Corte Interamericana, considero que probablemente las dos opiniones constructivas que están ahora en curso, una ante la Corte Internacional y otra ante la Corte Interamericana, pueden abrir quizás una ventana a mayor participación y obligación de los estados. Ahora, ¿cómo esa responsabilidad va a trasladarse a los particulares? Creo que puede generar un nexo, un lapso más bien de tiempo bien grande entre que los estados hagan responsable, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Y probablemente la Corte Interamericana llame a los estados a responder bajo esa tradición, pues, de derecho ambiental, yo le digo un poco ochentero todavía, de que el responsable es el Estado y los reales generadores del daño que pueden ser las empresas, hay mucha dificultad en demostrar ese nexo causal, el daño y... Bueno, ahí yo hago un apunte, aun cuando cambiara la teoría ochentera, la Corte Interamericana no podría declarar la responsabilidad de una empresa, ¿no? O sea, el alcance de la competencia de la Corte es súper limitado en ese sentido. Declara responsabilidad respecto a estados. Pero, ¿cómo el Estado transformaría? Sí, como traduciría la decisión es otra cosa, que es un poco lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en el caso colombiano. Esto ya en otro contexto, lo que ha pasado con la aquiescencia al paramilitarismo.
Sí, que hay una dificultad de llamar a un tercero y creo que nos tomará bastante tiempo, pero por ahí hay una pregunta. Es que, que ha empezado a brillar un argumento en el litigio climático y es como, bueno, ¿qué pasa con las generaciones futuras? Como que se empieza a reprochar la indiferencia en la toma de decisiones públicas por la visión cortoplacista que tienen. Entonces, a mí me parece que una de las grandes dificultades es cómo concilio yo, y esto tiene que ver con economías emergentes y el primer mundo, cómo en la economía emergente concilio la necesidad de impulsar el desarrollo económico, cuando todos estos reproches de la gestión del riesgo climático empiezan a llenar como las jurisdicciones o pues, las decisiones que tiene que tomar el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y cómo eso afecta también la industria económica cuando hay otros países que no están haciendo el mismo esfuerzo. Entonces la pregunta que les hago es, ¿será que los conflictos tendrán que basarse no entre pues, privados, sino entre estados y estados, que empiecen a denunciar entre instancias jurisdiccionales internacionales que la falta de desarrollo de políticas públicas para hacer algo frente a la gestión del riesgo climático, como que es achacable a un Estado por esas razones? O sea, si yo soy, no sé, una petrolera, Colombia empieza a poner muchas barreras, no voy a otro país que no tenga esas dificultades. Colombia podría ir ante una corte internacional y decir, oigas, este país, este Estado está incumpliendo con sus obligaciones internacionales, permitiendo cierta laxitud en, no sé, en la gestión del riesgo climático, y eso me causó a mí un perjuicio porque se me fueron estas empresas. Sí, y para las empresas es un problema muy grave. Por varias razones. El año pasado estaba hablando con una empresa de Europa, muy grande de Europa, y ellos tienen 9.000 proveedores en todo el mundo, en India, en Latinoamérica, en todo el mundo. Sí, ¿y cómo asegurarse que 9.000 proveedores cumplen con los deberes de derechos humanos y de sostenibilidad? Es imposible. Y eso va a afectar la competencia, porque las empresas europeas ahora tienen que cumplir con estándares mucho más altos que en los otros países. Pero es peor, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, hay 19 estados que son anti-ESG. Y para una empresa internacional que tiene que hacer negocios en Europa y en los Estados Unidos, los estados republicanos que dicen que ESG es anticompetitivo y amenazan las compañías europeas con demandas bajo la ley de competencia. Y las empresas necesitan regulación consistente. Y eso no va a existir. No por muchos años. Una idea interesante sería un impuesto internacional en carbón. Es la única manera de imponer una regulación consistente, pero nadie va a ocurrir en los próximos años. Yo ahí agregaría una cosa y es que un Estado pueda mandar a otro Estado internacionalmente porque tiene unas políticas muy laxas, una legislación muy laxa. Pues de que lo puede hacer, ¿no? O sea, puede ir ya a la Corte Interamericana o a la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando construya el argumento de tal manera que demuestre que se está violando el tratado internacional. ¿Sí? Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, un tratado internacional de derecho público en general. O en el caso de la Corte Interamericana, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, y más que violar el tratado, que se esté violando uno de los derechos contemplados allí. Sin embargo, que el Tribunal Internacional vaya a aceptar y comprar el argumento es otra historia. ¿Por qué? Porque además ahí entra a jugar el concepto de soberanía nacional. ¿Sí? ¿Tú cómo demuestras que el hecho de que tenga una política más laxa o que no tenga una ley determinada, que no está siendo así determinada
por el tratado internacional, o sea, que un tratado internacional no le está exigiendo que tenga esa medida concreta, tú cómo demuestras que eso está contribuyendo o afectando el tema medioambiental. Entonces yo, que se puede, pero que lo admitan y lo fallen, no lo veo no lo veo posible. Tú mencionabas otra cosa y el tema del derecho de las generaciones futuras. Ahí, a ver, el primer gran caso de litigio climático que se dio en Colombia, que fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por era la Amazonía del 2018. El argumento es ese precisamente. Y se toman las decisiones y todo. Sin embargo, desde la Academia Internacional se ha trabajado ese tema y se ha dicho, o sea, se ha utilizado el tema de las generaciones futuras en los dos sentidos, tanto para argumentar a favor de las decisiones del litigio climático como para ir en contra de ellas, porque se amarra el argumento de las generaciones futuras con el principio democrático de los estados sociales de derecho. Y se dice, ¿cómo es posible que un grupo de personas que no conocen el futuro, no conocen el querer o la voluntad de las generaciones futuras estén tomando estas decisiones? Y dicen, puede ser antidemocrática la decisión de la solución. Yo agrego algo muy pequeño a esto de las generaciones futuras. En Europa, el Tribunal Europeo ya reconoció, admitió una demanda de Portugal presentada por niños y adolescentes en la que ellos argumentan que son las generaciones futuras y que están solicitando tomar medidas a Portugal frente al cambio climático. Está en curso esa sentencia, hay varias en el contexto también. Lo rechazó. A su punto. Es tan reciente, con había tres casos. Los niños de Portugal perdieron por razones procedurales, procesales. Por los incendios. Sí, por razones procesales. Había una demanda de Francia, que también falló. La única demanda que prosperó era la demanda de las viejitas de Suiza para el calor. Y ya hay decisión. Sí, ya se decidió. Y hay un análisis de la discriminación entre generaciones, pero en el contexto del caso de las viejitas, no es tan contundente esta discusión. Es algo claro en el futuro. Pero la Corte quiere investigar el artículo 2, que es el derecho a vivir, el artículo 3 sobre la cultura, 8 sobre el derecho de tener una vida familiar y 14 que es discriminación. Gracias. Hay tantos y en muy corto tiempo, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Comentario rápido, sí creo que esa discusión en derecho tributario hay bastante de países que están robando inversión extranjera vía, y creo que no soy experto en tributario, pero creo que esa discusión está súper viva. Y en derecho a la competencia tenemos una discusión de las acciones de grupos class action, y hay un tema de causalidad ahí fuerte, pero también hay otro problema de caducidad o prescripción, según cómo se ve. En estos temas, las cortes han dicho algo, particularmente me entero hoy que hace 20 años la posición de una compañía afectó ciertas cosas, y normalmente acciones que le puedan favorecer a uno como consumidor tienen una caducidad mucho más baja. Entonces me va a la civil general, también tengo 10 años, ya estoy perdido. ¿Se ha pronunciado o hay algo sobre caducidades, prescripciones? Que yo sepa, de lo que conozco en materia ambiental, no necesariamente. Sin embargo, por ejemplo, en el contexto interamericano, lo que se ha hecho también en términos de margen de apreciación en Colombia, lo más factible es que cuenten la caducidad, si la cuentan, a partir del conocimiento del hecho. Si me entienden, no es de los sucesos del hecho, sino del conocimiento del hecho, a partir del momento en el que el consumidor o la comunidad haya tenido noticia del hecho, o sea, el hecho público en medios nacionales. Y en los casos contra las empresas, las actividades continúan. Entonces, prescripción no es un problema.
Yo como pregunta final, gracias por la charla. No sé qué recomendaciones ustedes tengan en este panorama un poco, pues, de intensificación de la responsabilidad y los deberes de las empresas, teniendo en cuenta su experiencia también, pues, a nivel internacional, que deberían estar haciendo las empresas en materia de diligencia ambiental y de derechos humanos hoy para evitar, digamos, este tipo de litigios que parecen como la responsabilidad amplificarse cada vez más. Es una pregunta. Ok, dos o tres puntos muy sencillos. Primero es no decir demasiado, porque hay tantos casos de greenwashing y la tentación de exagerar sobre los efectos ambientales y las políticas. Lo mejor es no decir nada. Segundo, la capacitación en todos los niveles de la compañía. Hacemos capacitaciones muy eficaces con el departamento de marketing, el departamento de inversiones, y con cada departamento de la compañía tiene que tener un entendimiento básico de los litigios, de los riesgos, de los deberes. Esos son los dos puntos más relevantes. El resto es demasiado difícil. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la charla. Lamento llegar tarde. Soy del Ministerio de Ambiente. Me enviaron muy especialmente con una misión, dado que desde la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo estamos articulando una gestión interinstitucional también con la OIM para promover una hoja de ruta nacional con todos los sectores en respuesta a la movilidad por cambio climático y también en revisión y atención a la sentencia. La semana pasada tuvimos un taller en el que participaron diferentes entidades, se desarrolló el día jueves, esta tarde también tuvimos otras reuniones de revisión de compromisos y también se desarrolló recientemente un taller con TNP en la misma vía y con el propósito de generar una política a mediano plazo. Nosotros, bueno, hay dos preguntas que quisiera consultar ahora con ustedes. La primera es en marco de esa estrategia, si podríamos desde el ministerio tener una articulación en la revisión de los compromisos y la programación de la hoja de ruta, dado que nuestra prioridad también va a ser dar respuesta a la sentencia, que aprovecho también para extender las felicitaciones y agradecimiento por la labor de la magistrada con todo el proceso que esto conllevó. Y lo segundo es, soy también líder de negociaciones para Colombia para la transición justa ante el marco internacional de Naciones Unidas. Salgo pasado mañana para Bonn a la reunión de los órganos subsidiarios y estoy también haciendo una recopilación con diferentes sectores para revisar nuestra posición como país. Ya tenemos una posición determinada para esta primera ronda de negociaciones. Viene en noviembre la COP29 en la que se finiquitan las negociaciones y todos los documentos de borrador que vamos a empezar a estructurar esta semana y la próxima semana con los demás países ya quedarían adoptados en la COP. Dentro de las 4 apuestas principales con las que nos vamos como país, la cuarta está enmarcada en la revisión y proposición de que uno de los elementos del programa global de implementación para la transición justa sea la priorización de población desplazada internamente por causas climáticas. Al hacerlo de esta manera y adoptarlo como la CNA 6, la CNA 5 fue la que se adoptó en Dubái en diciembre, en cuya decisión 3 están algunos elementos que se deberían integrar en las agendas nacionales, y esto responde también un poco a lo que tú mencionabas de qué manera garantizamos o cómo contribuye lo que hacemos o el esfuerzo que hacemos como país ante esas responsabilidades internacionales. Hay un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, cada país dice, de acuerdo a sus capacidades, en qué medida se compromete y en base a lo mismo se toman las decisiones y también se viabilizan las inversiones afuera. Como negociadora mis puntos también de cuestión, ¿no? De que a veces llegamos a muchos acuerdos afuera, pero
aterrizarlos a nivel nacional requiere tanto esfuerzo y yo creo que una de las principales herramientas será esa oportunidad de articulación con ustedes, porque finalmente son quienes viabilizan con instrumentos legales lo que se negocia y acuerda y que quedan en recomendaciones globales que traemos luego a nuestras políticas nacionales. Por ejemplo, ahorita, para responder también a parte de lo que hemos tratado esta noche, tenemos una ley que es la 2169 de acción climática en Colombia, y esta permite marcar el cumplimiento de todos los sectores y entidades de la ANS. Nuestra ANS va a ser actualizada para 2025 y estamos también en este momento en toda la metodología de participación para actualizar la ANS. Entonces vamos a ir a territorios, ya tenemos un cronograma territorial y un cronograma nacional sectorial en el que también sería fabuloso si nos pueden acompañar. Va a estar sector privado, vamos a tener mesas con sectores, con otros ministerios y demás, para ver bajo nuestras metas y medidas actuales que se trazaron en 2020, qué debemos actualizar para 2025, porque nos ha ocurrido que hay unas metas que fueron muy ambiciosas y no se han podido cumplir, y hay otras que por el contrario requieren mucha más ambición y compromiso por parte de los sectores. Entonces, yo escuchándolos en cada una de sus intervenciones, que agradezco enormemente, sí quisiera extender la invitación desde el Ministerio para verificar si podemos articular en estos procesos. Uno, en las reuniones o convocatorias que vamos a hacer oficiales en Bogotá para las mesas nacionales de la estrategia de actualización de la ANS, que finalmente es lo que hace vinculante el cumplimiento de los objetivos y lo que nos trazamos con el Acuerdo de París. Revisar por parte de la línea de migración por cambio climático y el cumplimiento de la sentencia, de qué manera como sectores podemos contribuir, y así revisar los instrumentos legales que surjan mancomunado en este propósito. Y tercero, también frente al ítem de negociación de transición justa que les comentaba, estoy liderando, preparar en el cronograma que viene a trazabilidad en noviembre, también algún encuentro con ustedes, reunión virtual, modalidad que decidan o que prefieran, para poder tener, si es posible, ese concepto técnico legal que necesitamos antes de dar una postura en un escenario como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues creo que en nombre de la facultad, por supuesto que estamos abiertos a estos diálogos. Nosotros tenemos en la facultad el Centro de Estudios en Derecho y Sostenibilidad. Entonces, quizás con todos los integrantes podemos ver las posibilidades y digamos que lo presento más en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y, por ejemplo, desde la Clínica de Derecho y Territorio también se trabajan temas ambientales, podríamos conversar respecto a las necesidades del Ministerio y establecer un diálogo quizás bien productivo. Muchas gracias. Desde la Corte Constitucional, pues naturalmente desde el ámbito de las competencias constitucionales legales pueden contar con nuestro apoyo en lo que sea necesario. Y adicionalmente a eso, con lo que señalabas como de recomendación, yo creo que sí es fundamental el tema de tener clara la priorización de la población desplazada por factores ambientales, y no solo por factores ambientales, sino en general. Y en esa misma medida, dentro de los criterios de priorización, tanto a nivel internacional como en la implementación nacional que se dé eventualmente, tener clara la interseccionalidad en las afectaciones. Porque no es lo mismo un desplazado, o sea, es supremamente vulnerable una persona que es desplazada por factores ambientales, pero no es lo mismo que si es una mujer negra desplazada por factores ambientales que ya había sido víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Entonces creo que es súper importante eso, y en esa misma lógica tener en cuenta también otros fenómenos similares al desplazamiento, como el que mencionaba del emplazamiento, y es cuando definitivamente no se van a desplazar. En segundo lugar, creo que es súper importante que tengan presente el tema del enfoque de soluciones duraderas. La semana pasada vimos que Colombia es como la ilusión que tienen Naciones Unidas para lograr materializar realmente este enfoque. Pero hay un tema, y es que lo que hemos visto, tanto académica como judicialmente hablando, es que el enfoque de soluciones duraderas que se ha cogido en Colombia se suele restringir solamente al tema de retornos y reubicaciones. Y en realidad, y esto sí lo digo desde la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T025,
el enfoque de soluciones duraderas va mucho más allá de eso, va también en la prevención y protección, y bueno, en el caso de del conflicto armado va también relacionado con el tema de verdad, justicia y reparación, pero sí es súper importante que no se quede como si la solución duradera es simplemente darles una casa, ¿no? Es darles una solución para que reconstruyan su proyecto de vida en todo sentido, desde antes hasta después del desplazamiento. Y las últimas dos es, obviamente, y tú lo decías, apuntarle a metas cumplibles, es decir, obviamente la presión internacional y todo tiende a que uno trate de prometer más, pero es mejor ser realistas y en esa misma medida también tratar de buscar metas que no queden condicionadas a las voluntades políticas de turno. Y finalmente, eso sí creo que es súper importante que busquen la forma de involucrar a otros sectores, que no sean necesariamente los políticos. Nosotros, en la organización del evento que tuvimos la semana pasada, hicimos un esfuerzo impresionante por vincular a la conversación a todo el sector privado, a las grandes asociaciones, a las agremiaciones, a aquellas empresas que tienen alguna relación con el territorio, y la respuesta fue negativa a todas. No fue una sola persona del sector privado al evento, aun cuando se les invitó y se les explicó que las conversaciones que íbamos a tener allí les iban a servir a ellos, no solo para transformar la lógica con la que diseñan los procesos productivos o su lógica de negocios, sino también para construir país. Entonces yo creo que es súper importante buscar la forma desde arriba, involucrar al sector privado porque tienen, al igual que nosotros como sociedad, una carga importante no solo en la prevención, sino también en la adaptación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que también por razones de tiempo y incluso de preguntas agotadas, digamos, por ahora cerrada esta sesión. Yo creo que el debate es mucho más amplio y podríamos seguir en futuros eventos dialogando en esa interacción, inclusive ambiente, derecho público, derecho privado, responsabilidad de derechos humanos, que hay bastante de que hablar. Muchas gracias por asistir y acompañarnos. Gracias. 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 No, sería Estuvo haciéndole mucha correcciones. Sí, yo le hacía caso y no me vio, pero. ¿Cómo estás? Después hablemos Yo sé que La mayoría. y la otra es Sí, sí, yo tengo que no, pero yo sí te conozco de alguna parte. Pero estuviste en Naciones Unidas mucho tiempo. No, pues siempre son detalles, pero no. Entonces, pues,
Yo te saco un WhatsApp. En el lado de la comunidad, El martes, yo ya siento Entregamos para el plan más. Chao.